12 de la tarde, 33 minutos, estamos de vuelta con Metrópolis, su programa favorito en el 92.9, y ya tenemos, según este sonido de don Paul McCartney, en el teléfono a nuestro próximo invitado, que es ni más ni menos que el ex ministro de Relaciones Exteriores, actual presidente del PPD, Heraldo Muñoz. ¿Cómo le va, Heraldo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. Déjeme partir, porque lo vamos a estrujar acá, porque vamos a hablar de Bolivia y de Chile, pero déjeme partir por el tema boliviano, porque lo voy a decir solo en la perspectiva periodística. Aquí evidentemente ha ocurrido algo anormal, que es la salida de un presidente en ejercicio, pero me falta, no sé si usted comparte este juicio, me falta un dato habitual en cualquier golpe de Estado en la historia de la humanidad y en Latinoamérica también. No he escuchado la voz de quienes dieron ese golpe, no he escuchado al ejército, no he escuchado a la policía, nadie diciendo hemos decidido que lo que había que hacer era esto, titín, titán, lo que pasa normalmente en la historia en un golpe de Estado tradicional. ¿Usted tiene información al respecto de eso mismo? Porque como que faltan todavía algunos capítulos para tener la historia o la fotografía completa, ¿no? Es verdad, yo creo que faltan elementos de este puzzle en Bolivia, pero lo que sí está claro es que ayer el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas leyó una declaración sugiriéndole al presidente de la República que renunciara. Es decir, cuando el presidente es conminado por las Fuerzas Armadas a renunciar, eso es una modalidad de golpe. No es lo típico de la entrada de tanques a un palacio, como hemos visto en décadas pasadas, en los años 70, pero es la amenaza del uso de la fuerza, de modo que esta es una modalidad de golpe de todas maneras. Ahora, una presión indebida, digamos, de parte del ejército. Absolutamente, y que venía predecido de la sublevación de las policías en varios departamentos bolivianos, es decir, policía sublevada y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas que lee una declaración pidiéndole al presidente de la República renuncie. Eso es lo más cercano al golpe tradicional, pero con una modalidad distinta en estos momentos. Ahora, lo de Bolivia sí tiene trayectoria, tiene una historia, y se remonta al plebiscito o al referendo de febrero del 2016, cuando Evo Morales pretendió una nueva reelección. Se fue a un referendo para cambio constitucional en ese mismo sentido, y la ciudadanía le dijo no a Evo Morales, que no quería una nueva reelección, y sin embargo él se las arregló para que luego el Tribunal de Justicia le reconociera un supuesto derecho humano a la reelección, y de esa manera entonces se instaló en esta elección presidencial, que resultó con acusaciones de fraude bastante probados por la delegación de la OEA, que pidió como salida a esta situación conflictiva que se repitieran los comicios. Ese habría sido, a mi juicio, la manera de superar esta impasse en Bolivia, desde una salida electoral y política, y no esta salida de amenaza de la fuerza y de una renuncia forzada de Evo Morales. Y de acuerdo a su información, Heraldo, ¿en qué momento, si uno sigue esta lógica, pierde, si es que alguna vez lo tuvo, el apoyo de la policía y de las Fuerzas Armadas Evo Morales? Porque da la impresión que, como ha sido la historia de la mayoría de los países en Latinoamérica, salvo seguramente Cuba y Venezuela, en general las Fuerzas Armadas han sido más proclives a lo que ellos dicen que es el mundo más conservador o el mundo institucional. ¿En qué momento se puede hacer un corte, digamos, que pierde el apoyo sustancial de las Fuerzas Armadas y de la policía de Evo Morales? ¿Es justamente después del plebiscito? Yo creo que viene antes, justamente por este intento de continuar aferrado al poder y de utilizar distintos mecanismos para ese propósito, incluso el acallar la prensa disidente, de perseguir a algunos abogados que estuvieran en casos de disidentes contra el gobierno. Es decir, ya habían antecedentes previos, y luego creo que la gota que rebalsa el vaso de alguna manera es el resultado de las elecciones de la primera vuelta, donde se interrumpe el conteo rápido, y lo que dice el informe que yo he leído de la OEA, de la misión observadora, es que se registran irregularidades que hacen entonces que Evo Morales aparezca como el ganador sin necesidad de una segunda vuelta. Yo creo que esa es la gota que rebasa el vaso en estas circunstancias, y ahí empieza a perder apoyos. De hecho, algunos ministros, algunos diplomáticos bolivianos
del propio gobierno de Evo Morales empiezan a renunciar a sus cargos como manera de protestar, y eso lleva entonces a que Evo Morales a regañadientes acepte la resolución de la OEA, que es repetir los comicios, y ahí ya es demasiado tarde, porque ha perdido demasiado apoyo a nivel social y en su propio gobierno, y eso es lo que conduce entonces al levantamiento de las policías y a este ultimátum del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que me parece, como digo, no es la solución, no es la salida, es lamentable, es deplorable, es muy malo para Bolivia y creo que es malo para la imagen de la región, que ya está muy convulsionada por distintos hechos. Estamos conversando con Heraldo Muñoz, ex canciller chileno. Heraldo, ya llegará el momento de analizar estos 14 años, digamos, de gobierno de Evo Morales, de lo que pudo avanzar en términos económicos Bolivia, de que haya sido el primer presidente indígena del país, mucho avance, de la nacionalización de los recursos naturales, del ingreso per cápita, qué sé yo, que son puros tickets positivos, y también será el momento de analizar los tickets negativos, como por ejemplo esta intención de perpetuarse en el poder o de cercenar la libertad democrática de la prensa y del Poder Judicial y otras cosas, pero lo que importa, me imagino, hoy es ¿hacia dónde va Bolivia con este vacío de poder? ¿Cuál podrían ser los próximos pasos? Ya que no pudo ser, por ejemplo, no pudo asumir, por ejemplo, el presidente del Senado porque renunció, el presidente de la Cámara de Diputados porque renunció. ¿Qué viene ahora? Bueno, en primer lugar, Felipe, yo quiero dejar en claro que no tengo ninguna simpatía personal por Evo Morales. Estuve 4 años defendiendo los intereses nacionales en la demanda que interpuso en La Haya contra los intereses nacionales de Chile, pretendiendo nada menos que hacerse con una parte de la soberanía territorial de nuestro país, y diciendo insultos contra el pueblo chileno, contra mí en particular, contra la presidenta de la República, etcétera. Entonces no tengo ninguna simpatía con él, pero sí tengo simpatía con la democracia boliviana, con respeto a los derechos humanos. Así que yo lo que espero de ahora en adelante es que se vuelva un cauce constitucional, que asuma un gobierno civil de transición que pueda organizar inmediatamente elecciones para tener una salida entonces política, electoral a esta situación, y podamos ojalá no ver en Bolivia una situación de repente un régimen autoritario que asume y que empieza a violar los derechos humanos, o que se produce una espiral de violencia. Así que es difícil predecir en estos momentos lo que va a suceder en Bolivia, pero creo que en términos de lo deseable sería que comience un proceso de regularización constitucional del proceso político boliviano, y que se respeten los derechos de Evo Morales, de sus partidarios, porque todos tienen los derechos consagrados no solo en la Constitución boliviana, sino que en las declaraciones de derechos humanos que son materia ya del acervo común de la humanidad. Así que yo esperaría eso para el futuro de Bolivia. Heraldo, buenas tardes, los saluda Rodrigo Gómez. Hola, Rodrigo. ¿Hay alguna posibilidad que algún organismo internacional tenga un rol más activo de lo que fue la supervisión de la votación en este minuto que está un poquito decapitado el gobierno boliviano? Bueno, efectivamente se ha convocado a una reunión del Consejo Permanente de la OEA, particularmente porque la Organización de Estados Americanos ha tenido este papel de observador en Bolivia. Se ha convocado a esta reunión extraordinaria, y yo espero que ahí entonces la OEA tome cartas en el asunto, se pronuncie al respecto, emita un juicio, y que seguramente, estoy seguro que tendrá que abogar, me imagino yo, porque se respete el proceso constitucional. Ya Evo Morales ha renunciado, pero esta ha sido una renuncia forzada, ¿quién puede dudarlo? Esta no es una renuncia voluntaria. Entonces ahora lo que cabe es respetar el proceso constitucional que viene por delante, para que no haya un vacío de poder que pueda significar quizás cualquier cosa a futuro. Así que yo esperaría que la Organización de Estados Americanos emita mínimamente un juicio al respecto. Vengámonos, Heraldo, para Chile. Ayer en la noche el ministro Blumel habló de una idea de cambiar la Constitución con un Congreso Constituyente. ¿Qué entendió usted por Congreso Constituyente? Porque parece que todos entendimos cosas distintas. Bueno, a ver, primero es un gran primer paso, porque hasta ahora el gobierno del presidente Piñera se había negado totalmente a
aceptar la idea de una nueva constitución, y lo que hablaba el propio presidente de la República eran de algunas reformas constitucionales, y nada menos que ayer o hace un día y medio hablaba de que efectivamente las reformas podrían ser más profundas de lo que él había pensado originalmente, pero se aferraba todavía a la idea de reformas y no una nueva constitución. Detengámonos un segundo ahí porque para tratar de, desde su perspectiva, definir qué fue lo que lo hizo cambiar, porque el movimiento social seguramente en alguna manera, pero en pleno movimiento social el discurso seguía siendo el mismo. ¿Usted cree que el rol, por ejemplo, de los alcaldes o de los líderes de los partidos políticos de su propio sector ayudaron o adelantaron este cambio de idea? Yo creo que efectivamente, diría, más que el papel de los partidos políticos opositores, el pronunciamiento de los alcaldes, y los alcaldes de oposición y de gobierno, es decir, partidarios del propio presidente Piñera, estaban diciendo hay que organizar el día 7 de diciembre un plebiscito que signifique o una consulta ciudadana en cada una de las comunas, esto organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades, para que se pronuncie sobre si quiere o no una nueva constitución y cuáles son las características que quisiera la ciudadanía que tenga esa nueva constitución. Yo creo que eso fue un papel, un rol fundamental que tuvo en este cambio de opinión. Y lo otro, diría, las conversaciones que han habido con los propios partidos de Chile Vamos, donde nosotros empezamos a escuchar que sí estaban de acuerdo con una nueva constitución, y seguramente entonces el entorno del presidente comenzó a cambiar y a presionarlo entonces a tomar una decisión, porque siempre el presidente ha estado llegando tarde en todo, con medidas de parche cuando se necesitaban medidas fundamentales en términos sociales, cuando era necesario asumir decisiones, por ejemplo, para que que se hicieran las consultas comunales. El ministro Sichel empieza a organizar unos diálogos que son sobrepasados por la realidad de lo que hace la Asociación Chilena de Municipalidades. Entonces, el llegar tan tarde yo creo que hace que los propios partidarios del presidente de los partidos le digan: presidente, usted tiene que aceptar esta realidad, porque si no se va a imponer no solo la nueva constitución, sino que el peor de los escenarios, y es que sea una asamblea constituyente. Entonces el gobierno sale con este congreso constituyente que no está claro qué es lo que es. Aquí lo único que debiera sí quedar meridianamente establecido es que debiera haber el máximo de participación ciudadana, porque esto no se puede hacer entre cuatro paredes. No puede ser en el Congreso Nacional, que tiene un prestigio por los suelos en este momento, el que elabore una nueva constitución. Eso no sería aceptable, no sería viable a mi juicio. Entonces habrá que determinar qué significa un Congreso Constituyente. ¿Significa que hay que elegir un Congreso específicamente para estas tareas? ¿Serán estas personas ciudadanos independientes? ¿Serán por listas de partidos? ¿Serán juristas destacados que serán elegidos en este Congreso Constituyente? No lo tenemos claro. Y eso es lo que tiene que quedar establecido ahora en el diálogo con organizaciones sociales, con la oposición. Entonces viene un proceso de clarificación. Yo sería partidario de que simplemente se opte por un mecanismo bien claro, un plebiscito, que se haga un plebiscito que establezca un mandato, y ese mandato sea, bueno, se plebiscita si se quiere o no una nueva constitución, y ahí entonces el gobierno y la oposición, todo el país, tendría un sustento de un mandato que se hace por la vía del cambio de la constitución para establecer este plebiscito, y los resultados de él que serían mandatorios para el establecer la nueva constitución. Yo creo que ahí se partiría bien, con un plebiscito, y luego entonces el que se defina qué es lo que es este Congreso Constituyente. Heraldo, o sea, el gran, más independiente, que yo creo que va a venir un plebiscito, el gran hito es ponerle fin a la Constitución del 80. Es un hito que no lo pensábamos nosotros que iba a ser tan rápido, y finalmente terminamos con un fin a una Constitución que viene de 1980, que fue hecha en dictadura. Yo creo que ese es el primer gran hito. Y el segundo tema, Heraldo, es ver, claro, el plebiscito y ver cómo se incluyen a todos los distintos actores que tiene nuestra sociedad para generar una constitución lo más inclusiva posible. Así es. Yo creo que ese es el gran desafío, y que la gente entienda por qué es tan importante el cambio de la Constitución. Yo creo que ya lo entiende y lo percibe, pero creo que hay que establecer el vínculo con las demandas sociales y con lo que podemos llamar un pacto social profundo de cambios
estructurales, sociales en nuestro país. ¿Por qué? Porque la Constitución tiene una doctrina. La doctrina de un Estado subsidiario, un Estado mínimo, en vez de un Estado regulador, un Estado activo, eficiente, porque le deja a las fuerzas del mercado lo fundamental, porque para eso se creó la Constitución. No están garantizados algunos derechos fundamentales, como el derecho a la vivienda, a la educación o a la salud. Basta recordar que cuando se aprobó una ley para reforzar el SERNAC, Servicio Nacional de Consumidores, es decir, el derecho de los consumidores, esa ley terminó en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional, porque los derechos de los consumidores no están debidamente establecidos. Entonces, por eso es que se requiere un cambio en la Constitución y tener una nueva Constitución de un distinto origen, de un origen democrático, y que permita entonces no que se imponga la voluntad ideológica de unos contra otros, sino que todos nos sentamos identificados con la Carta Fundamental. Pero que se protejan mejor los derechos de los ciudadanos. En ese plan, Heraldo, en esa lógica, usted es presidente de un partido, del PPD, ¿cuánto estaría dispuesto su sector, porque me parece que ahí también va a haber un tironeo con los otros sectores, de dar espacio para la participación ciudadana? Porque vamos a ir de una especie de dibujo, escenario, donde va a haber algunos que van a decir, no, esto o lo hace el Congreso o no, nadie más lo puede hacer, otros que van a decir, no, tiene que ser una cosa media mixta, y otros que van a pedir derechamente asamblea constituyente sin nadie que represente ni a los partidos ni al Congreso. ¿En qué punto se pone el PPD hoy para eso? Bueno, yo creo que estamos abiertos a todo. No hay que temerle a una asamblea constituyente. Se han hecho asambleas constituyentes en muchos países que no han significado desestabilización, ni mucho menos. Claro, siempre se pone el ejemplo de Venezuela, pero hay mucho en signo contrario. O sea, exactamente, siempre se apunta a Venezuela, pero resulta que se ha hecho en Colombia, se ha hecho en Ecuador, se ha hecho en Portugal, se ha hecho en Islandia, en muchos países, bueno, y yendo mucho más atrás en la historia, se ha hecho incluso en Estados Unidos, así que no hay que tenerle temor a una asamblea constituyente. Yo estoy abierto a cualquiera de las opciones en tanto signifique participación ciudadana. Eso es lo único fundamental. Yo descartaría que el Congreso elabore una nueva constitución. Esa opción a mí no me parece, porque sería un Congreso entre cuatro paredes. No lo veo, no veo cómo estaría la participación ciudadana, así que tiene que ser abierto. Tiene que ser un proceso que le dé la posibilidad a la gente de poder decir, a ver, ¿qué es lo que a mí me gustaría en una constitución? Y evidentemente su aprobación tiene que ser por un alto quórum, de 3/5, porque una constitución no es algo que se haga de la noche a la mañana y tengamos entonces procesos constitucionales uno tras otro, porque no tenemos una constitución que sea para el largo plazo. Tiene que ser una constitución además que tenga ciertos principios, ciertas reglas, y no entrar en detalles de qué es lo que va a hacer el próximo gobierno. No podemos caer, por ejemplo, en la constitución. En un momento la constitución brasileña llegó a tener fijada en uno de los artículos la tasa de interés de la economía. Bueno, entonces se tiene que tener principios generales. Para eso una constitución, para normas generales, y en eso tenemos que ponernos de acuerdo y sea una constitución para el largo plazo. Tenemos que ponernos de acuerdo en eso y en muchas cosas más, pero el sentido de urgencia, la gente pide esto ya. ¿Cuál es la mejor forma de hacer esto en el menor plazo posible y que sea un buen trabajo? A mí lo que me gustaría es que el gobierno llamase de inmediato a un plebiscito. Eso significa cambiar el capítulo 15 de la Constitución actual para permitir un plebiscito sobre esta materia. Si el gobierno toma esa iniciativa, se puede llamar a un plebiscito a muy corto plazo, casi de inmediato. Luego organizarlo. ¿Un plebiscito que comprenda qué? ¿Una sola pregunta o aprovechar el momento? Puede ser una pregunta, pero puede llevar una segunda. La primera pregunta podría ser, ¿usted está de acuerdo con tener una nueva constitución, sí o no? En caso que su respuesta sea afirmativa, ¿cuál de estas alternativas usted preferiría? Claro, que sea el Congreso, que asamblea, sea mixto, que sea una asamblea. No sé si usted está de acuerdo, Heraldo, pero sonaría como casi cosa juzgada preguntar solo hoy si la gente quiere cambiar la Constitución. Yo sé que tiene un efecto legal que es importante para iniciar un proceso, pero hacer todo un movimiento en este momento, como primer movimiento social, para preguntar solo si la gente quiere cambiar la Constitución, cuando hasta los integrantes de partidos del actual gobierno dicen que sí, a lo mejor podríamos quedarnos cortos. Es verdad, por eso que quizás debía hacer una segunda pregunta sobre la modalidad, por lo menos en términos generales, porque después hay que ver muchos detalles. Este es un proceso
que demorará algún tiempo para hacerlo bien. Yo creo que no hay que engañar a la gente, y una nueva constitución no resuelve todos los problemas del país. Es una base fundamental, es absolutamente necesario, ¿eh? Pero no es suficiente, porque tenemos que atacar los temas sociales por otro lado. Pero la constitución, creo que para hacerlo bien va a demorar un cierto tiempo, pero si el proceso empieza, la gente puede, yo creo, que percibir que esto está en marcha y que siga participando, porque hoy día la gente se está juntando en todos lados, no solo en las comunas, en distintos ámbitos. Los clubes deportivos están reuniendo a sus socios, simpatizantes, para emitir juicios sobre lo que se haría en una nueva constitución. Entonces eso a mí me parece muy bien el nivel de participación que se está generando, y eso a mi juicio es fundamental en cualquier modalidad que se decida en términos del método de la nueva constitución. Don Heraldo, usted recién decía que el gobierno en general en todo este proceso de estallido social ha llegado tarde prácticamente en todas. Lo dijo hace un rato Alejandro Guillé, que se suma a la postura de Alejandro Navarro, que piden elecciones anticipadas, que salgan todos del Congreso, y además el mismo presidente Piñera que llama elecciones anticipadas. ¿Es una medida utópica? ¿Puede ser concreta? ¿O cuál es su visión? Yo no estoy de acuerdo con eso. Imaginémonos en el estado de movilización y crispación del país, que tengamos un vacío total de poder. No hay presidente, no hay Congreso. No, yo no estoy de acuerdo con eso. No hay que cambiar las reglas del juego en la mitad del juego. Este presidente de la República, este Congreso fueron elegidos por el periodo que corresponde y tiene que terminar. Y si estamos en contra, bueno, hay que sacarlo por la vía electoral cuando corresponda, pero no cambiar las reglas del juego en la mitad y crear vacíos de poder. Eso, no, francamente yo estoy en desacuerdo con esa propuesta. Y deje preguntarle, como representante del mundo político, tan criticado en estos momentos por esta explosión social, desde el PPD, ¿qué autocrítica específica hace Heraldo Muñoz como parte del mundo político de este país en las últimas décadas o en los últimos años? ¿Qué autocrítica de no haber escuchado? ¿Qué autocrítica de haberse sumado a un sistema que a todas luces hoy explotó? ¿Cuál es la principal autocrítica de Heraldo Muñoz de todo este tiempo? Bueno, yo he estado en cargos ejecutivos donde he tratado de defender el interés de Chile, pero ahora estoy en una política más contingente, liderando un partido, y yo creo que tenemos que hacer una muy profunda autocrítica, porque los partidos políticos y el sistema político han sido parte del problema y no de la solución, y eso es indudable. Ahora, creo que no basta con hacer esta autocrítica de una falsa humildad, porque si nos quedamos de alguna manera congelados en eso, creo que es peor. Tenemos que ahora asumir la responsabilidad de no haber hecho los cambios en su momento, pese a que lo dijimos, y algunos tienen más responsabilidad que otros, porque recordemos, por la Constitución muchos cambios no se pudieron hacer, porque la derecha se opuso terminantemente y terminaba llegando al Tribunal Constitucional cuando habíamos aprobado leyes importantes que implicaban un cambio social significativo, o cuando hicimos cambios muy significativos, porque lo hemos hecho. Entonces, a propósito, las nuevas medidas debieran marchar también. ¿No es el momento para terminar con la figura del Tribunal Constitucional como una especie de cuarto poder? Yo creo que es una gran oportunidad para redefinir el papel. Primero, si queremos un Tribunal Constitucional, y si lo queremos específicamente para materias que tienen que ver con una discrepancia respecto al contenido de una Constitución, y no para transformarse en una virtual tercera cámara, donde van quienes pierden en el Poder Legislativo. Yo creo que esa es una gran oportunidad para redefinir el papel del Tribunal Constitucional que tenemos ahora con la nueva Constitución. Heraldo, el 18 de octubre cambió Chile, la gente salió, la gente hizo una serie de demandas que han sido comunicadas de muy buena forma desde la gente, desde el pueblo. El gobierno ha reaccionado tarde, como dicen algunos. Hemos ido avanzando, se logró un acuerdo tributario, se plantea una nueva constitución, hay cosas que hay que mejorar todavía, pero el gran tema es qué hacemos ahora con la violencia que no para, la violencia que tiene un poquito tomado el país en algunos lugares. ¿Qué hay que hacer en este minuto para parar con la violencia? Bueno, primero creo que lo que hay que parar es con la represión
que ha significado más de 200 jóvenes con estallidos oculares, producto de los perdigones y de estas escopetas que lanzan proyectiles que han terminado con este saldo lamentable y como muertes. Eso en democracia es absolutamente inaceptable. Yo creo que es lo primero que hay que decir. Y luego condenar la violencia, condenar el pillaje sin titubeos, porque eso está dañando enormemente a los más humildes, a los más pobres, a los más desamparados, a los trabajadores. A mí me conmueve ver personas que tenían un kiosco donde preparaban llaves en frente a la Biblioteca Nacional, quemado totalmente en cenizas. Toda una vida de esfuerzo que se fue en el fuego, en las cenizas. Y creo que ese vandalismo, esa violencia tiene que parar. ¿Por qué? Porque si no llega al miedo. Yo observo que mucha gente tiene miedo en estos momentos, y el miedo lleva a la desesperación, lleva a individuos que tienen que ser arrestados y tienen que pagar, como este en Reñaca, que toma a través de la violencia en sus manos la ley, y eso en Chile no puede ser aceptado. Pero puede llevar también al miedo y a que se aprovechen sectores neofascistas, ultraderechistas, para decir, mire, yo propongo que a través de mano dura, mucho más mano dura, así se restablezca el orden. Entonces yo quiero paz social, pero quiero paz social con cambio, ¿no? y sin violencia. Yo entiendo, Heraldo, eso tenemos que llamar. Yo entiendo, Heraldo, perfectamente el diagnóstico. ¿Cuál es la forma? Bueno, en eso tenemos que, yo creo que contribuir todos. Yo creo que a través de las movilizaciones pacíficas tiene que haber un esfuerzo para aislar estos sectores absolutamente minoritarios que pretenden secuestrar la causa de las movilizaciones pacíficas. Ese es uno de los puntos de vista. El gobierno tiene que hacer su trabajo de inteligencia, de prevención, que no lo ha hecho, porque aquí una de las grandes cosas que ha fracasado es la mínima inteligencia que debieran tener los organismos de seguridad. Y luego, bueno, evidentemente tratar de que estos sectores quieren una suerte de castigo social de la ciudadanía en general, en el sentido de que sí, estamos de acuerdo con los cambios. Yo lo he escuchado tanto de gente en la calle, de gente trabajadora que dice, oiga, qué bueno que nos estemos movilizando finalmente. Oiga, pero la violencia, eso hay que pararlo. Eso me lo han repetido tanta gente en la calle, es decir, todos están a favor de los cambios, de la movilización pacífica, pero sin violencia. Y eso entonces, el castigo ciudadano que tiene que haber a este proceso de radicalización, de violencia, es una de las maneras de hacerlo, pero tenemos que hacerlo entre todos. No tengo una fórmula mágica, una respuesta única que no sea la colectiva. Heraldo, por último, usted que es un versado lector, que le ha interesado la historia de la humanidad desde que era chico, que ha leído mucho, falta todavía, lamentablemente, o porque ojalá no pase, pero falta todavía en este capítulo de nuestra historia, justamente porque lo mencionó hace un rato, la aparición llamémoslo como, de la araña, por decirlo en términos más chilenos, y a propósito de la película de Good, falta todavía ese actor que normalmente aparece en estos casos. ¿Hay posibilidades que aparezca o estamos en un Chile distinto donde va a ser más difícil que aparezca? Bueno, yo esperaría que estemos en un Chile distinto donde sea más difícil que aparezca. Pero leyendo la historia, porque efectivamente he leído mucho, sé cómo surgió el fascismo en Italia, sé cómo surgió el movimiento nazi en Alemania, y todos estos movimientos eran extremadamente minoritarios, pero fue en situaciones caóticas, en situaciones de países que estaban en tremendas penurias económicas, en países que estaban en una gran inestabilidad, que aparecen estos movimientos minoritarios y se hacen con soluciones mágicas, generalmente utilizando mecanismos muy antidemocráticos, como ocurrió con Mussolini, como ocurrió con Hitler, que si bien es cierto que más adelante son elegidos, lo que llegan es al poder a través de el uso de la violencia y el abuso de las instituciones. Así que hay que tener mucho cuidado. Yo creo que si bien es cierto que eso no está en el horizonte, no hay que sentirse tan seguro que eso no pueda pasar. Y lo único que eso significa entonces es que tenemos que tener más democracia.
no menos democracia. Tenemos que tener más participación y eso significa cuidar lo que tenemos, porque hemos construido una democracia que ha sido sólida y de eso también tenemos que sentirnos orgullosos. No todo ha sido malo lo que ha pasado en Chile. Hemos sido un país bastante líder y respetado a nivel internacional por buenas razones, pero con muchos vacíos, con muchos abusos, con mucha desigualdad. Eso es lo que tenemos que corregir, no desechar la democracia que hemos construido entre todos. Gracias, Heraldo Muñoz, por recibir nuestro llamado. Muchas gracias a ustedes. Ahí estaba entonces Heraldo Muñoz, ex canciller de la República, actual presidente del PPD, analizando la situación actual en nuestro país y también en Bolivia, en eso Evo Morales, que tal como él mismo lo decía, en algún momento fue su principal enemigo. No lo quiere nada, No lo quiere, pero Poquito. pero quiere la democracia. vamos y volvemos. La metrópolis no se detiene. Nosotros ya volvemos. La clave, me escucha. They